Buenas tardes tengan todos. Es un privilegio estar en la presencia de Dios. Estar reunidos el día de hoy también es una grande bendición. Vamos a continuar con la serie de enseñanzas que hemos estado teniendo acerca de los 10 mandamientos. El día de hoy vamos a hablar del cuarto mandamiento. Pero antes de esto, le quiero pedir que me acompañe y juntos hagamos una oración para pedirle a Dios que Él nos ayude. ¿Qué le parece? Bendito Dios, te damos gracias, Padre, estando aquí reunidos, Señor. Gracias por tus muchas bendiciones. Gracias por tu presencia, Señor, que eso es lo más importante en nuestra vida. Gracias porque nos has permitido estar aquí, Señor. Así lo hayamos tenido planeado o al final se suscitó que viniéramos, Señor, gracias es a ti. Aún con ganas, con regocijo y con gozo, o aún tal vez el que no quería venir, pero al final tú lo convenciste. Y si estamos aquí, Padre, cumple tus propósitos con cada uno de los presentes. Que se exponga tu palabra con claridad y alumbre nuestro entendimiento. Llévate la gloria, Señor Jesús. Amén. Éxodo capítulo 20, por favor, en el versículo 8. Vamos a leer Éxodo capítulo 20, versículo 8 y los siguientes. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Son varios los versículos del cual comprende el cuarto mandamiento, pero es un solo mandamiento. Y fíjate que es interesante, después de leer esto, es bien interesante que está casi a la mitad de los 10 mandamientos, de la columna vertebral que hemos estado hablando acerca de la ley moral de Dios. Cuán importante es, lo mencionábamos también, que los primeros 4 mandamientos tienen que ver con un respeto directo a Dios, con un amor directo a Dios, y los otros 6 tienen que ver con una relación con nuestro prójimo. Tiene que ver con un amar a Dios, pero expresado en el prójimo. Pero fíjate que el día de hoy, con la ayuda de Él, vamos a entender que este cuarto mandamiento tiene que ver con honrar a Dios, pero también en una interacción, en una relación muy estrecha, muy personal con nuestros prójimos, con la persona más cercana, nuestra esposa, con nuestro esposo y con nuestra familia, con los hermanos en la iglesia y también con la gente necesitada. Es por eso muy interesante este mandamiento. Fíjate que este mandamiento es uno de los que se toman más a la ligera. Inclusive hay congregaciones llamadas cristianas y de diferentes denominaciones que han quitado este mandamiento y que ellos en la práctica solamente cumplen con 9 mandamientos de los 10. También este tema es un tema muy interesante porque muchas religiones y muchas personas piensan que este mandamiento ya no es aplicable a nuestros días. Es decir, han abrogado la ley, han quitado este mandamiento. Otra cosa muy interesante es que otros han defendido ardientemente en debates, con escritos, con libros, con doctrinas, de las cuales sería imposible analizar en una sola reunión, que el día de reposo se debe de hacer o se debe de cumplir o de observar en el día sábado. Y hay organizaciones y denominaciones completas que así lo piensan. No solamente eso, sino que este mandamiento, entre nosotros, siendo sinceros, vamos a verlo con el estudio, también ha sido olvidado, ha sido menospreciado en muchas ocasiones y tomado en poco. Algunas preguntas sobre este mandamiento sería: ¿por qué los cristianos asistimos en domingo a la congregación y no en sábado? ¿Se tiene que asistir a una congregación? ¿Me tengo que congregar en el día de reposo?
Si no guardo el día de reposo, ¿no voy a alcanzar la salvación? O si soy salvo, ¿no voy a perseverar en esta misma? ¿Qué puede hacer uno en el día de reposo y qué no puede hacer en el día de reposo? Estas y muchas preguntas, como ¿es pecado trabajar en domingo? ¿Qué tipos de actividades puedo realizar y qué tipos de actividades no puedo realizar? Todas estas son preguntas que con la ayuda de Dios iremos respondiendo una a una. Pero quiero comenzar con una historia. Quiero comenzar con una fotografía que nos van a proyectar. Y esta fotografía corresponde aproximadamente al año 1903. Aproximadamente entre el 1900 y 1903 de nuestra era. La figura que está ahí representada es de dos jóvenes hermanos muy famosos. El nombre de uno, Orville, y el nombre del segundo, Wilbur, y de apellido, Wright, los hermanos Wright. Estos hombres, yo creo que la mayoría de los presentes sí hemos escuchado de ellos, pero los que no, son los pioneros de uno de los mayores sueños del ser humano en la humanidad. Son los hacedores de ese sueño que es volar, o que era en ese tiempo volar. El poder estar en contra de los principios de gravedad, que es pues que todo lo que sube, pues cae por su propio peso. Y entonces ellos estuvieron investigando junto con una serie de personajes, con una serie de personas, porque ellos solamente representan el éxito de esa investigación, pero fueron siglos. Fueron personas que sacrificaron su vida, su tiempo, su dinero, que sacrificaron todo en aras de la ciencia y en aras de poder cumplir ese sueño de volar. Y estos hombres en 1903 lo consiguieron. Y fíjate que fue bien interesante y bien impresionante que su modelo funcionó de planeador y entonces pudieron volar. Ya es impresionante de por sí eso. Pero fíjate que evidentemente, cuando pudieron hacer funcionar su aparato, el mecanismo, los invitaron a muchos lugares. Los invitaron a todos los lugares conocidos para hacer pruebas y hacer demostraciones, y ellos gustosos iban. Algo muy interesante es que cuando llegaron a España a hacer la demostración, el rey Alfonso XII invitó a los hermanos y les dijo: al día siguiente que vayan, me gustaría que pudieran ustedes hacer la demostración para que toda la gente aquí vea también qué grande invento es el que ustedes estuvieron desarrollando. Pero sabes, el día siguiente al cual ellos llegaron a España era el primer día de la semana. Y no te confundas, porque el día de hoy vamos a estar hablando del primer día de la semana como el día domingo. El día de hoy es el primer día de la semana, no es el lunes, como en nuestra cultura lo estamos manejando. Y entonces, en el primer día de la semana, el día domingo, hay algo bien interesante de estos hermanos. Su padre, llamado Milton Wright, conocía de la palabra de Dios y los había instruido de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Y Wilbur, uno de los hermanos, rehusó volar dicho día por una simple frase que le mandó a decir al rey por un escrito, muy amablemente, explicándole la razón por la cual no debía de ofenderse, pero él escribió tácitamente: es el día del Señor. Wilbur escribió: es el día del Señor. Y le dio sus razones. Y el monarca entonces no se ofendió, sino admirado. No hubo ningún problema y cambiaron ese día. Y no solamente eso, sino que el mismo rey de España les dijo lo siguiente: ustedes escojan en qué día de la semana pueden hacer la demostración. Porque Dios honró la fe de estos hombres, pero porque hubo un padre que también instruyó, también habló y también dio ejemplo en cuanto a esta fe. Imagínate en el momento si tú fueras los hermanos Wright. No era cualquier persona la que te pedía el que hicieras la demostración. No era cualquier cosa. Habías desarrollado e inventado un aparato que podía volar. No era cualquier situación en la que estaban ellos. No era pues muy favorable, era muy incómoda.
pero aún así ellos honraron a Dios, ellos prefirieron darle gloria a Dios que a un rey aquí en la tierra. ¿Cuántos de nosotros deberíamos de imitar este ejemplo? Y por eso quise partir de este ejemplo para poder empezar a explicar lo que es el día de reposo. Yo te quiero comentar que el día de reposo es un día que la palabra reposo en el hebreo es la palabra que vamos a estar manejando, Shabbat. Es un verbo, Shabbat, como lo quieras pronunciar. No significa sábado, como muchas personas lo traducen, sino significa parar y reposar. Eso es muy importante para entender este mandamiento. Shabbat es parar y reposar. Y el judío, que es muy importante entenderlo, porque es de donde parte la escritura, de donde parte los mandamientos, al pueblo que le fue entregado, que es lo que explicábamos en las primeras pláticas, le es entregado y es importante y simboliza para el judío dos cosas muy importantes. Número uno, la creación del universo, y número dos, la liberación del pueblo de Israel, la liberación de Egipto. Y vamos a leer esos dos textos. Génesis capítulo 2, en el versículo 2, para entender este simbolismo para el pueblo judío. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces podemos ver ahí que en ese día Dios paró. No es reposar la idea de que Dios se cansó, de que Dios se fatigó de la obra y entonces tuvo que ir a descansar en una cama o en una hamaca, o estaba cansado, estaba sofocado, sino que Dios, que no se cansa y que es interminable e infinito, no tiene principio ni tiene fin, y es todopoderoso, que también vimos algunas de esas características de ese Dios grande y maravilloso. En ese día nos está poniendo el ejemplo de que Él paró, Él cesó de las actividades. Entonces el pueblo judío celebraba la creación del universo mismo en el día de reposo. Y número dos, la liberación del pueblo. En Deuteronomio capítulo 5, en el versículo 15, ¿me puedes acompañar? Deuteronomio 5, en el versículo 15, dice Dios: acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Está hablando de una verdad, pero antes de esa verdad de guardar el día de reposo, está recordando la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud. Entonces, para el pueblo de Israel era muy importante guardar el día de reposo, y comprendía la celebración 24 horas, que eso vamos a hablar un poquito más adelante. Después de entender qué simbolizaba para el pueblo judío, la siguiente verdad que ya va implícita, de la cual ya estamos hablando, es que este mandamiento no fue instaurado en el Sinaí en Éxodo 20, como todos los demás mandamientos que estamos estudiando, que estamos comprendiendo con ayuda de Dios. Este mandamiento fue instaurado desde antes, porque en el libro de Génesis pues todavía no existía Moisés y todavía no estaban las tablas de la ley. Pero Dios, que es eterno, y Dios que ama a su creación, Dios que ama a los seres humanos, pone este mandamiento desde antes del Sinaí. Eso es muy importante entenderlo. Para que el maestro en nuestros tiempos, para que el agricultor, para que el oficinista, para que el empresario, para que la ama de casa y para que todos los presentes, que como lo explicábamos, somos el pueblo de Israel moderno, por llamarlo de alguna manera, hemos ocupado un lugar privilegiado, no por quienes somos nosotros, sino porque Dios es grande, en la oportunidad de conocer a este Dios y conocer su palabra. Y conocer a Dios es a través de su palabra y sus mandamientos, de lo que le agrada y no le agrada, de lo que es correcto y es incorrecto, de lo que nos va a perjudicar y de lo que nos va a beneficiar. Entonces instaura este mandamiento para cada uno
de los presentes. Es muy importante ir aplicándolo también a nuestra vida desde un principio y no decir, bueno, fue para los judíos, bueno, fue para aquellas personas, para mí ya no es. Es importante entender esto, que desde el principio Dios creó ciclos naturales que los científicos muchos años adelante, según ellos descubrieron, pero no es que descubrieron, sino que más bien entendieron lo que Dios ya había hecho desde antes. El ser humano trabaja a través de ciclos. Entonces es bien interesante cómo la piel que tú tienes el día de hoy no es la piel que vas a tener el día de mañana, ni la piel que vas a tener en 7 días. Se regenera completamente y se regeneran muchos procesos en nuestro organismo. Pero fíjate que uno de los procesos más importantes, el proceso de descansar nuestro cuerpo y de regenerar nuestro cuerpo, tiene que ver con esta verdad del día de reposo. Por eso es que Dios está poniendo el ejemplo en el Génesis 2 que leímos, y entonces después de un ciclo de 7 días, Él para, Él cesa, como una demostración a lo que su creación tenía que hacer. Es una ley moral anterior y es un diseño perfecto para el buen funcionamiento del cuerpo humano, del ser humano. Pero quiero leerte también otro texto para que tú veas que es antes de la instauración de la ley mosaica, que este mandamiento debe cumplirse. Éxodo capítulo 16, en el versículo 22, por favor. Éxodo capítulo 16, en el versículo 22. En el 6º día recogieron doble porción de comida, 2 gómeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová: mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. Lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se aguzanó ni hedió. Y dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el 7º día es día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el 7º día a recoger, y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Versículo 29. Mirad que Jehová os dio el día de reposo, por eso en el 6º día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el 7º día. Así el pueblo reposó el 7º día. El alimento que Dios daba al pueblo, maná, tú lo has leído, puedes leerlo en tu casa, era una bendición, ya de hecho era algo sobrenatural, pero parecía algo bien interesante. Dios daba para 2 días, para que en el 7º día, el día de reposo, el día de cesar, el día que fue instaurado desde la creación del ser humano mismo, porque Dios lo instauró como mandamiento para poder cuidarlo, entonces Dios mandaba doble provisión. Y el día que la persona iba a buscar alimento, en el día de reposo, no lo encontraba. Y el día que la persona guardaba más de lo que era conveniente o no conforme lo que Dios había dicho, se aguzanaba. Y era bien interesante, conforme a lo que estamos leyendo, que este mandamiento no era un mandamiento de los hombres, no era un mandamiento para el cual tú como ser humano o yo como ser humano nos tuviéramos que sentir relegados o limitados o manipulados, porque muchas personas hemos escuchado que lo pudieran comentar de esa manera o pensar de esa manera. Sino que este mandamiento el pueblo lo entendió como de parte de Dios, porque el alimento y la provisión venía de parte de Dios. ¿Te has puesto a pensar que la provisión, que la vida, que la salud, que todos los beneficios que Dios da a cada uno de los presentes pudieran terminar el día en que Él quisiera? La semana pasada, platicando con una compañera, me decía lo siguiente. Dice: hace una semana estábamos platicando acerca de un tema, acerca de la importancia de vivir bien. No es cristiana ella. Y hace unos días dijo: ¿sabes que ese mismo día pasó algo lamentable? Dice: a mi familia fue víctima de algo que yo pensé que nunca me iba a ocurrir a mí, me dijo. Secuestraron a un familiar, dice, y hace
hace unas horas vengo del sepelio, vengo del funeral. Y estaba muy destrozada comentando eso. Y yo valoraba algo y decía, Dios, es cierto, la vida, como dice la Escritura, es como la hierba del campo. Es como la neblina, en un momento es y en otro momento no es. Si la vida, que es tal vez lo más preciado que tengamos en este momento cada uno de los presentes, es tan fugaz, cada uno de los beneficios de esa misma vida son todavía más fugaces, son todavía más pequeños, más efímeros. Tu fuerza, joven, tu intelecto, si eres empresario, si tienes un negocio, tu salud, si eres joven o eres adulto pero te jactas de la salud, tu trabajo, a lo mejor, que te va bien en tu trabajo, o que a lo mejor es difícil el trabajo, es difícil conseguir una fuente de empleo digna en estos tiempos, pero cada uno de esos beneficios, si tú los pones a la luz de la eternidad y en comparación de las muchas bendiciones de Dios, te das cuenta de algo: toda la provisión viene de Dios. Toda la provisión, todo lo bueno, dice la Escritura, toda dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, proviene de Dios. Todas las cosas de las cuales somos bendecidos como congregación provienen de Dios. Pero cada una de ellas son tan insignificantes en comparación del Dios mismo que las da, que podemos entender este texto nosotros también. No tenemos que estar como hace miles de años ahí en el pueblo de Israel y tratando de recolectar algo en el día en donde Dios nos lo manda. Entendemos que la provisión viene de Dios y que el sustento viene de Dios, y son bases importantes para lo que estamos hablando en este tema. Estaba instaurado antes del Sinaí. Dios lo quiso para el hombre. Este mandamiento no es puesto por los hombres para los hombres, es puesto de Dios para cada uno de nosotros y es por nuestro bien. Seguimos en la enseñanza, seguimos en el estudio. Si tú te pones a analizar, es la misma fe que cada uno de los presentes necesita para cumplir el día de reposo en estos tiempos. Era una fe de saber que el día de mañana Dios iba a cumplir lo que había dicho y que iba a caer del cielo ese alimento. Es la misma fe que cada uno de los presentes requiere para que en este momento no estar haciendo dinero como mucha gente lo está haciendo. Es una medida de fe grande que muchos de los presentes requiere para entender que Dios tiene todo bajo control. Es una medida de fe grande que necesitamos cada uno de los presentes y necesaria, muy necesaria, para poder sentarte y concentrarte y poder estar en sintonía con el Espíritu y dejar que el Espíritu te hable en la alabanza y olvidarte de los afanes y olvidarte de las labores y olvidarte de todo y confiar que Cristo tiene control de todas las cosas. Es un día especial y es a lo que nos vamos adentrando. Es un día especial y es que Dios lo instauró. Es un día especial porque es un mandamiento. Es un día especial porque está dentro de los 10 y no parece que Jesús lo haya abrogado. 6 días debemos trabajar, pero al séptimo debemos reposar, debemos parar, porque Dios nos enseña así. Quiero en este punto, para que no se malentienda nada de esta enseñanza, no meter la idea errónea que mucha gente tiene. Es que los cristianos son flojos, por eso no trabajan el domingo. Es que los cristianos, aquellos hombres, solo como pretexto utilizan el domingo. No, fíjate que no es un pretexto, porque la Escritura es clara: el que no trabaja, que no coma. 6 días debemos trabajar. La jornada en el tiempo de Jesús, la jornada en el tiempo de los israelitas era de 12 horas, muy semejante a las jornadas que ahora nosotros tenemos aquí en nuestra ciudad, porque son de 7 horas, de 8 horas aproximadamente. Pero los traslados de polo a polo en la ciudad, del estado al distrito, distrito al estado, o algunos trabajan hasta en otro estado de la república en ocasiones, son de 2 horas, 1 hora y media, cuando bien te va, cuando vas a dejar a tus hijos a la escuela y cuando tienes que ir al trabajo, y de regreso es lo mismo. Los traslados son equiparables a las horas que representan las 12 horas de trabajo diario, inclusive en algunos son todavía por los traslados y por situaciones extra todavía más largas. Es bastante el trabajo que alguien que responsablemente quiere cubrir todas las necesidades de su hogar, que quiere cubrir todas las necesidades de sus hijos, de su esposa, las cuestiones básicas, indispensables, las cuestiones de comer, las cuestiones de vestir, las cuestiones de techo, las cuestiones de seguridad, necesita trabajar y esforzarse para poder cubrir todas estas funciones. No es
como aquella persona que dijo en alguna ocasión, bueno, pues yo trabajo todos los días 1 hora, ya estoy cumpliendo, y entonces sí, voy al día de reposo. O como otra persona dijo, bueno, es que yo tengo la semana inglesa y pues yo el sábado pues no trabajo, ni el domingo trabajo, y entre semana pues hay medio trabajo. La verdad es que muchas personas han convertido como un tipo de semana mexicana, la verdad. Quieren trabajar 2 días y descansar 5 días. Pero eso no es posible. Eso no es posible de acuerdo a la Escritura. Eso no es posible de acuerdo al mandamiento. O sea, el mandamiento está puesto para aquella persona esforzada, para aquella persona que entiende la necesidad de su hogar. Y si es joven, pues entiende que tiene que trabajar y esforzarse igualmente en las labores que le tocan en la escuela, los que trabajan y estudian también. Y aquel que ya tiene una edad más avanzada, no como nuestra sociedad lo ve, no como nuestra sociedad lo contempla, que es alguien inservible, sino al contrario, es una persona que puede esforzarse y trabajar de diferentes maneras. Puede alentar a las nuevas generaciones, puede guiar, puede instruir y dar de su sabiduría. Pero la verdad es que esta labor es algo indispensable para el ser humano. ¿Qué a poco no has escuchado cuando dicen, ya se le va a acabar la vida? ¿Por qué? Porque ya lo van a jubilar. Y dicho y hecho, 1 año después, la persona le salen todas las enfermedades, todos los achaques, está deprimida, está sumamente entristecida en sus problemas, situaciones, no tenía plan de vida, no tenía otras cosas importantes en su vida más que el trabajo, se acabó la persona. La situación que no entendió la persona, de acuerdo a los especialistas, es que no puso desde 5 años antes, fíjate, se requiere 5 años antes del retiro de una persona el que pueda planificar qué es lo que va a hacer. 5 años antes. La persona 2 meses antes dice, ¿qué voy a hacer ahora? Ahora sí voy a hacer todo lo que quiera, voy a viajar, voy a vacacionar, voy a hacer esto. No lo hace. Porque lo más importante en su vida es el trabajo y entonces de repente se acaba el trabajo, se acabó su vida. Y es comprobado, mucha gente después de que se jubila, sí se muere. Porque se muere de una tristeza profunda, entra en depresión y entran otros síntomas y otros males. ¿Qué es lo que tenía que hacer esa persona? 5 años antes, de acuerdo al especialista, encontrar otras actividades. Porque el trabajo no nada más es ir a una fuente laboral para una persona adulta, para una persona de tercera edad. Hay muchos trabajos y actividades sumamente dignificantes para aquellas personas. No es un pretexto para flojos, es lo que estamos entendiendo, muy importante. Y fíjate que algo también interesante es que Dios dice, cuando empieza en Éxodo 20, acuérdate de guardar. Acuérdate ya lo había dicho antes. Nada más es un recordatorio. Acuérdate que tienes que guardar el día de reposo. Pero yo te quiero contar un poquito antes de hablar de las bendiciones del mandamiento y antes de los perjuicios de no guardar el mandamiento, porque también hay perjuicios. ¿Cómo era un día de reposo en los tiempos en que nuestro Señor Jesucristo estaba aquí en la tierra? Porque sabes, muchos dicen, bueno, es que eso del día de reposo era en el Antiguo Testamento. Pero ¿qué no fue Jesús el que dijo que Él es el Señor del día de reposo? En el Nuevo Testamento Jesús dijo, porque yo soy el Señor del día de reposo. Jesús no vino a abrogar la ley, no vino a quitar la ley, sino vino a que se cumpliera la ley. Marcos capítulo 2, versículo 28, por favor. Marcos capítulo 2, versículo 28. La Escritura dice, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Jesús es el Señor del día de reposo y de todos los días, obviamente, porque Jesús es Dios, pero Jesús en este día especial quiere bendecirte y Jesús es Dios. Y Jesús no cambia, es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Entonces, como Jesús no cambia, Jesús quiere bendecir a cada uno de los presentes entendiendo esto. Fíjate que es bien interesante porque el día de reposo para el judío comenzaba a las 6 de la tarde del día viernes. No comenzaba como muchos de los presentes a las 12 de la noche, sino que el día en el pueblo de Israel era diferente en la clasificación de las horas. Entonces a las 6 de la tarde comenzaba el día de reposo para el judío. De repente imagínate la escena. Ahí en el pueblo de Israel ya todos estaban guardando sus cosas, estaban cerrando sus negocios, los niños corrían. De repente se empezaba a escuchar la algarabía, se empezaba a escuchar el júbilo, porque estaba por empezar una celebración para el pueblo judío muy importante.
Como lo dijimos, celebrando la creación del universo y celebrando también de igual manera que Jesús los rescató de la esclavitud. Y de repente se empezaba a oler en todas las calles, en todas las esquinas, un olor muy especial de una comida muy especial en cada una de las casas. Y de repente, en punto de las 6, según algún relato bíblico, sonaba un shofar, que es un cuerno grande, y entonces cuando sonaba el shofar, era hora oficial de que el día de reposo estaba empezando. Y ya en casa, después de preparar una comida especial, la familia se sentaba y comía y descansaba. Ya nadie estaba trabajando, nadie estaba afanado, nadie estaba con las cosas que nosotros vivimos todos los días, el afán y el estrés. Y de repente la persona podía estar en comunión con sus hijos, con su esposa, porque había trabajado arduamente los demás días. ¿Qué beneficio traía esto de guardar el día de reposo desde el viernes a las 6 de la tarde? Que podía dormir una noche entera a gusto, tranquilo, en compañía de su familia, y al día siguiente toda la familia iba a la sinagoga, lo mismo que en nuestros días la congregación, pero ya no iba con sueño, no iba cansado, porque toda la noche anterior había descansado. Y entonces después de la sinagoga escuchaban cánticos probablemente, escuchaban algunos himnos, y entonces de repente después se abría la escritura, la Torá, y entonces se leía una verdad y se adoraba a Dios y se glorificaba a Dios, y Dios era dueño de ese lugar y le agradaba que la gente fuera a ese lugar. Y después de eso, sin prisas y sin presiones, la gente iba a los hogares y ya no preparaban nada porque lo habían preparado desde el día anterior, y entonces servían la comida. En la semana pudo haber algo sencillo, pudo haber algo humilde, pero el día de reposo era el día en que mejor comían los judíos. El banquete, tal vez un adorno especial, tal vez unas flores, tal vez el mejor mantel, tal vez los mejores cubiertos. Es decir, lo más excelente era en ese día. Y entonces, después de una comida tranquila, sin presiones, sin afanes de correr para ir al trabajo, de ir para allá, entonces la gente iba a los techos de esas casas, porque eran lugares más calurosos que en nuestro país, para descansar, para meditar, para platicar temas familiares, temas espirituales, de cómo había estado la semana, de cómo estuvo ese día en la sinagoga, de qué Dios habló. Y entonces era un día completamente de descanso físico, mental, emocional y espiritual. Era una gran bendición el día de reposo para los judíos. Y sabes, nuestro Señor Jesucristo debió vivir muchos días similares a esos en su infancia y en su adolescencia. Por eso es que Él entendía lo que era el día de reposo, porque Él lo había vivido como ser humano. El judío tenía muchas bendiciones al guardarlo de esta manera. ¿Quieres compararlo con nuestros días? No hablando de nada en especial. Sábado 11:59 de la noche, todavía no es día de reposo. Y está planchando ahí la esposa, y está planchando todas las camisas, y está planchando el pantalón, y está boleando los zapatos, y ahí todo un caos, porque ya va a ser día de reposo, y de repente pues ya no hay tiendas abiertas, y de repente el cristiano de hoy en día pues va al Oxxo porque todavía está abierto, y compra el refresco, y compra las papas, y compra todo, y compra lo que sea, porque está apresurado, porque está afanado. Otra escena todavía más presionante en nuestros días en las congregaciones cristianas. Saliendo de aquí, la persona va a comprar un pollo rostizado, la persona va a comprar una sopa fría porque ni siquiera es a su gusto, ni siquiera es lo que le agrada a su familia, y entonces saca la sopa Maruchan y entonces le rocía el agua caliente, y entonces ya es el día de reposo para la persona. Es el peor día donde la persona come en nuestra cultura occidental. Y se pide una pizza o se piden unas hamburguesas y llegan todas frías y llegan todas grasosas, y entonces la persona pues ya ni disfruta el día de reposo. Y córrele porque nos faltó comprar las tortillas, y córrele porque nos faltó comprar los panes, y córrele porque faltaron los refrescos. Y entonces todo lo que hablamos de la bendición, todo lo que hablamos de la tranquilidad,
de la comida, de la paz, del poder estar platicando cuestiones espirituales, se transforma en nuestra cultura. Este era un día de reposo en los tiempos del judío, pero ¿cómo es un día de reposo en nuestros tiempos normales? Y la persona sale y ya va a ver el fútbol, y la persona sale porque es el único día que tiene para hacer las compras de supermercado, y la persona está toda afanada ahí en el supermercado, en la horrera, y las colas están larguísimas, porque los días domingos donde la gente aprovecha para hacer todas esas compras, porque es el día que la gente aprovecha para hacer todas las cosas que no le da tiempo a hacer de lunes a sábado. Eso es un día de reposo en nuestros días. Pero no se me ponga serio, ya que dijimos esto, yo creo que muchos lo han escuchado, yo creo por ahí, ¿verdad? Preparar la mente y preparar el corazón era indispensable en el judío para sus hijos, para la familia completa y para venir a estas reuniones, así como el día de hoy. Te quiero decir una cosa, el día de reposo es una bendición, no es una maldición para tu vida. Porque si estás pensando ya que son imposiciones, si estás pensando que son reglas que tengo que cumplir, sí es un mandamiento y son reglas. Y no solamente son reglas, como es un mandamiento de la ley moral de Dios, el que no lo cumple también tiene perjuicios, también tiene consecuencias graves, muy graves por cierto, que vamos a ver un poquito más adelante. Pero ¿por qué no ves las bendiciones del mandamiento? ¿Por qué no ves las bendiciones que Cristo quiere dar a cada uno de los presentes? ¿Sabes? Dios, a través de la Escritura en el Antiguo Testamento, trató de corregir muchas formas de pensar del pueblo de Israel e intenciones. La intención nadie la ve. Yo no sé tu intención al venir, tú no sabes mi intención al hacer cierta actividad o cierta otra cosa. Solamente Dios conoce las intenciones. Pero Dios en la Escritura habla acerca de corregir muchas intenciones. Y en el Antiguo Testamento, fíjate, vamos a un texto en Isaías capítulo 58, en el versículo 13. Vamos a leer el versículo 13 y 14. Fíjate lo que Dios le dice al pueblo. Dice: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares, fíjate, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Versículo 14: entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¿Te das cuenta? O sea, el pueblo de Israel llegó un momento en que también lo hacía, nada más porque tenía que hacerlo, porque era un mandamiento, porque no podía comprar, porque no podía vender, porque no podía trabajar, porque no podía hacer ciertas cosas. Y como la ley lo marcaba, como Dios lo marcaba, como el sacerdote lo marcaba, como el líder lo marcaba, entonces lo tenía que hacer. Pero entonces en el libro de Isaías, Dios dice: espérate, ten cuidado. No solamente es que lo guardes porque tienes que guardarlo, tienes que entenderlo. Y si tú lo entiendes en tu mente y baja a tu corazón, entonces va a ser para ti delicia, dice. Delicia, o sea, delicia es algo que tú estás esperando, algo que tú estás anhelando. Yo no sé los presentes, pero yo sí anhelo mucho el día domingo. Yo sí anhelo mucho llegar a este día y poder sentir la presencia de Dios, y poder estar en los cantos, y poder estar en la alabanza, y poder estar en la enseñanza y la predicación, y el poder escuchar de la voz de Dios, y el poder ser ministrado, el poder ver a los hermanos, el poder ver a las personas que tú estimas, que tú amas, el poder convivir, el poder platicar. La recreación también es parte del día de reposo, lo vamos a ver un poquito más adelante. La cuestión de hacer misericordia, hacer el bien en el día de reposo, es una delicia, es lo que dice la Escritura, es una delicia. Pero si nosotros primeramente no entendemos los propósitos del día de reposo y las bendiciones, entonces estaremos cayendo en el fastidio de decir: pues tengo que ir el domingo a la iglesia, ese día no puedo trabajar, ese día no puedo comprar, ese día no puedo vender, ese día no puedo cocinar, ese día no puedo hacer nada, ese día es un fastidio. Ya no es delicia, es fastidio. Y Dios puso este mandamiento para bendecir tu alma y para bendecir la mía. Quiero citarte
cuatro propósitos de las bendiciones del día de reposo, de las bendiciones de este mandamiento. El primero, yo te quiero decir que tiene que ver con el mal de este siglo. Y cuando me refiero al mal de este siglo, pues te pones a pensar en el SIDA, te pones a pensar en la violencia, te pones a pensar en la destrucción del ser humano, en las guerras, te pones a pensar en muchas cosas. Pero sabes, de acuerdo a los médicos, el mal de este siglo no es ninguna de esas cosas. O todas esas son consecuencias del mal de este siglo. El mal de este siglo le han llamado una palabra en español, una palabra en inglés que ya se castellanizó también, la palabra estrés. Estrés. ¿Qué es estrés? Tú lo entiendes bien, ahorita vamos a hablar de eso. Presión, tensiones y enfermedades por cansancio, fatiga, agotamiento, todo eso es el estrés. ¿Qué es el estrés? Hablándolo de una manera muy sencilla. Bueno, cuando una persona tiene un problema y se ve amenazada, supongamos que una persona entra a una calle y en esa calle de repente ve a una persona que está en la esquina y lo ve con una pistola, su corazón empieza a latir más rápidamente. Hay sustancias que empiezan a segregarse naturalmente en el cerebro, una de ellas la adrenalina. Y entonces la persona está en un estado de alerta, en un estado de tensión. Y es natural, porque es algo que segrega naturalmente el cuerpo. Pero fíjate que es bien interesante que nuestras actividades diarias nos obligan a estar en un estado de alerta continuo. Tú sales de la calle, tienes que cuidarte. ¿Qué le dices a tus hijos? Cuídense cuando salgan de la casa de las personas que están alrededor. ¿Por qué? Porque temes que te asalten. Cuando vas manejando en la carretera, si estás aprendiendo a manejar o le estás enseñando a tus hijos, ¿qué les dices? Tenga cuidado, porque no solamente manejas por tú, sino manejas por toda la gente que está a tu alrededor. Y entonces, si te avienta el coche, eso provoca estrés, eso provoca un estado de tensión y de ansiedad. Y si la persona que está ahí te empieza a decir de groserías y te avienta un monedazo, te avienta una piedra, o te cierra el coche, o te pega, no le importa, a lo mejor dice, pues tengo seguro, le pego. La persona está ya en nuestros tiempos tan violenta, ya en nuestros tiempos está tan tensionada, que entonces trata de desestresarse, trata de destensionarse, tensionando a otras personas, desahogado de alguna manera, toda esa presión que siente. Y de repente estás en el trabajo y son las 12 del día, son la 1 de la tarde y tienes que ir a hacer la comida. Es un día martes o miércoles entre semana y haces la comida, pero de repente se te hizo tarde porque a las 3:30 tenías que pasar por tus hijos, a lo mejor a la clase de fútbol que los llevas, y después de la clase de fútbol pues tenías que entrar al trabajo otra vez a las 4 de la tarde, pero ¿qué crees? Que tenías junta con la sociedad de padres de familia o en la escuela, y entonces pues a las 7 de la noche tienes que estar ahí en la junta, pero de repente en la junta te dicen que tu hijo está suspendido 4 días. Y yo creo que me quedo corto a la vida de muchos de los presentes. Se te descompuso el coche, te paró el tránsito, te paró nada más porque te le quedaste viendo feo. No te alcanza para la semana, para el gasto. Llegas a casa y tus hijos, papá dame, papá necesito, mamá esto, mamá lo otro. Eso es tensionante y espero no estar poniéndolos en un estado de tensión. No, ¿verdad? Bueno, eso es necesario recordarlo y en tenerlo bien en cuenta. Yo creo que lo tenemos en cuenta muchos días. Porque la bendición del día de reposo tiene que ver con que ese séptimo día, con que este séptimo día, con que este día de reposo y descanso, paremos y cesemos de todas esas actividades, completamente. Por eso es una medida de fe grande la que requiere el pueblo de Dios. Hoy yo no voy a trabajar. Claro, 6 días trabajé. Hoy no me voy a preocupar por mi escuela. 6 días le eché ganas, me esforcé lo más que pude. 6 días estuve en los proyectos y en los afanes. Hoy es un día que no voy a pensar en nada de eso.
Ya es la 1:30. Tengo que irme rápido. La fila de la escuela dominical llena. Tranquilos. Hoy es día de reposo. A ver, dile al que está a tu lado, hoy es día de reposo. Hoy no hay prisa. ¿Sí me explico? O sea, traté de hacer este ejercicio en la idea de explicarte tus tensiones, que tú las entiendes mucho mejor que yo, obviamente. ¿Sabes por qué? Porque es incorrecto traer ese mismo afán, es incorrecto traer esa misma tensión al día de reposo. Sí, es necesario estar muy alerta de lunes a sábado por la cuestión de violencia. Es muy necesario estar alerta para trabajar, porque si trabajas mal, estás en una cortadora, pues te cortas el dedo. Si trabajas mal, pues te corren. Si haces mal una tarea, pues no te la califican y repruebas. Y dependiendo de la actividad en la que estemos, necesita ese estado de atención en cierta manera. Pero como las actividades han incrementado tanto, ese estado de tensión es un estado de tensión que ahora se da en automático a cada momento ya del día. Por eso es que la gente cae en la palabra llamada estrés. Si era necesario en los tiempos bíblicos, si era necesario en el tiempo de Jesús, un día de descanso, un día de parar, un día de cesar, ¿cuánto más es necesario en nuestros días? Tranquilo, no pasa nada. O sea, ahí están tus hijos, tranquilo. Aquí estás tú, tranquilo, no hay mucho calor ahorita, ¿no? Está agradable. Pero ¿sabes lo más importante? Está Dios con nosotros. Está escuchando la palabra de Dios. No estás viniendo a escuchar a un hombre, estás escuchando la palabra de Dios y te quiere hacer reflexionar y entender que este día es un día especial. La gente allá afuera no lo entiende, pero para nosotros es un día de descanso físico, mental, emocional y un renuevo espiritual. ¿Cómo ves? Es una grande bendición. Esa actitud de estrés, de acuerdo a los científicos, de acuerdo a los médicos, ¿sabes cuál es? A los grandes directores de Hollywood, a los actores, ¿sabes qué los mandan a hacer? ¿Qué actividades les mandan los médicos para que ellos puedan desestresarse? Los mandan a dibujar, los mandan a coser, los mandan a leer algo tranquilo que les guste, pero tranquilos, relajados. Porque tiene que romperse ese ciclo de estrés. Tan sencillo, ¿verdad? Pero fíjate que Dios es tan sabio que antes que los médicos lo descubrieran o lo entendieran, pues Dios ya había establecido que el séptimo día era completamente para descansar y reposar, para no estar agitado, afanado. Tranquilos. Segundo propósito muy importante: convivir con la familia. Lunes a sábado no los ves, muchas veces no los ves. Estás en la escuela, en el trabajo, en las actividades, no hay la oportunidad, ni siquiera hay el detenimiento. Oye, hijo, pues ya estás creciendo. La verdad, pasan 2 meses y dices, oye, ya los pantalones no te quedan, ¿verdad? Pues ya creció. Pero como no hay la oportunidad, como está muy acelerado todo, andamos acelerados, no hay la oportunidad de poder convivir. Y sabes que esto es muy peligroso, y tú lo sabes por la plática que tuvimos, el ciclo completo de la familia antes. No sabes de sus problemas, no sabes que la droga ya se la están ofreciendo ahí en la escuela, no sabes que lo están molestando en la escuela, no sabes que a lo mejor ya se está volviendo adicto o tiene malas influencias, malas compañías, ni siquiera sabes lo que hacen de lunes a sábado, no te interesa. Y lo digo en el buen sentido, porque tú también estás ocupado en todas tus cosas. Y nada más lo ves cuando tú llegas del trabajo cansado, lo ves allá acostado o lo ves acostada y dices, bueno, Dios, pues ya. Pero no hay tiempo para platicar. Y aquellos padres cristianos o aquellos que quieren ser cristianos, para preguntarle de sus tentaciones, para preguntarle de su problemática a la esposa o al esposo también. El esposo también se cansa, ¿no? O no sé, a ver, levanta la mano a los esposos que no se cansan, para mandarlos a trabajar, ¿no? Todos se cansan, o sea, todos se cansan. El esposo, la esposa, los hijos. O a lo mejor crees tú, siendo hijo, o siendo esposa, o siendo esposo, siendo abuelo, siendo tío,
Que nada más tú te cansas y los demás no. No, todos se cansan, todos se fatigan, todos requieren de ese reposo, de ese descanso, pero también requieren de esa bendición familiar, de poder platicar y de poder ser bendecidos. Que los hijos le puedan dar un masaje a su mamá ese día, a su papá, ¿no? Pues yo creo que también se lo merecen. Y en esto de la familia podemos ahondar demasiado, pero hacer cosas que les gusten a los hijos, con calma, con tranquilidad, que no rompe el espíritu del día de reposo. Alguien me preguntaba hace poco, ¿podemos hacer actividad física extrema en el día de reposo? No es lo más recomendable. Sí puedes ir con tus hijos a jugar un rato a la pelota, al parque, que pase la familia, que estén tranquilos, sí. Pero si ya estás en un partido de 3 horas, de 4, 5 horas, estás sudando, pues ya se perdió el propósito del día de reposo, ¿no? Es sí recrear, es sí jugar. A lo mejor un juego de mesa tranquilo en la casa, jugar pelota un rato, platicar, descansar. Es muy importante ese propósito, cumplirlo, el de convivir con nuestra familia. ¿Sabes cuál es otro propósito muy importante también? El poder meditar y reflexionar, no me refiero a tener tu mente en blanco, sino meditar y reflexionar de que Dios hoy te quiere bendecir en grande manera. O sea, venir con la expectación de que Dios te va a hablar. Pero no solamente Dios se queda aquí, sino que Dios es Dios del día de reposo y de todos los días, pero este día en especial lo santificó. Que santificar es, lo apartó, lo hizo más especial. Este día Dios te quiere hablar. Mucha gente en conversa dice, bueno, esto no aplica para mí, yo sí puedo comprar, yo sí puedo vender, yo sí puedo trabajar, yo sí puedo hacer las cosas. No, tranquilo, tranquilicémonos. ¿No te has puesto a pensar que a lo mejor el no cumplir este mandamiento te lleva a pecar en otros mandamientos? Porque Dios es el día que a lo mejor te quiere hablar algo acerca de tu salvación, y aquel que es cristiano le quiere hablar algo acerca de guardar la salvación, de guardar a su familia, de meditar, de reflexionar. En la semana estás tan tenso que no puedes pensar en una salida de emergencia, en una cuestión de escape, y a lo mejor ese día Dios quiere que tú en lo personal estés ahí tranquilo, meditando, reflexionando, no afanándote, sino descargando toda tu ansiedad e inquietud en Cristo ahí, solo tú y Dios. Es una grande bendición el día de reposo para aquel que entiende estos principios. No solamente es para la familia, sino también está hecho para ti, como mamá, como papá, como hijo, como cualquier parte de la familia que tú seas, integrante de la familia. Sí, ahí estar tranquilo y meditando. Otra cosa importante en el día de reposo, pues Jesús lo hizo y sanó enfermos en el día de reposo. Una verdad es bueno hacer el bien en el día de reposo. Ahí sí quiero hacer una aclaración igual. Y eso va para los cristianos también. Si el día de reposo es un día para ti fatigante, extenuante, entonces no estás guardando el día de reposo. Porque si de repente el servicio que tú haces para Dios, o que vas a predicar en la tarde, o hacer misericordia, porque es bueno hacer el bien y la misericordia en el día de reposo, ya te es una carga, ya no te es un deleite, ya no te es una bendición, entonces mejor párale y mejor medita y reflexiona qué es lo que Dios quiere de tu vida. Pero no se preste también a una mala interpretación, porque también hay otros pues que completamente dicen, pues es de reposo, ¿no? Y pues te tiras en la cama y que el mundo se caiga, y que el mundo, pues a ver, que le predique otro, que le predique el predicador. Pues para eso lo llamó Dios, ¿no? Pues que Dios levante a otros, pero no a mí. Que Dios le dé al pobre, pero yo no. Porque estoy en el domingo social, ¿no? Porque estoy en el domingo con la familia, y si es correcto lo estamos comentando, pero también hay momentos en donde puedes predicarle a tu familia. Es bueno hacer el bien el día de reposo. Vas con tus familiares, pues les predicas. Estás en tu casa, padres, a veces no hay otro tiempo de lunes a sábado para enseñar a los hijos a hacer misericordia. Enséñales a predicar, ¿no? Es un equilibrio, y que Dios nos dé sabiduría para hacer esto, porque no son las dos cosas.
Todo el día estoy sirviendo, de sol a sol, día de reposo. Estoy cansado, ya a las 11 de la noche termino la obra de día de reposo. Pues ¿cuál día de reposo? Papá, quiero ir a jugar contigo el domingo. Es que tú no tienes tiempo de lunes a sábado y te vas a servir el domingo. Seamos sensibles, padres de familia, hermanos, hermanas, congregación en general. Seamos sensibles. No vaya a ser que por estar haciendo la obra, pues te olvides de las prioridades más importantes, que es tu alma y tu familia. Y por otro lado, vuelvo a repetir, no aquella persona que nada más, pues sí le gusta jugar, sí le gusta convivir, sí le gusta descansar en todo el sentido de la palabra el día de reposo, pero no es sensible también a bendecir a los que están junto a él. Es bueno hacer el bien en el día de reposo. Pidámosle sabiduría a Cristo para poder hacer esto. ¿Sabes? Otra cosa, con esa termino en cuestión de las bendiciones del día de reposo, es el congregarnos. O sea, el congregarnos es una grande bendición. Ya te lo dije en un principio de la enseñanza, pero el congregarnos es un privilegio que pocos tenemos. En el mundo hay persecución cristiana en estos tiempos y no todos se pueden congregar. En el mundo hay gente que está afanada en el materialismo y no viene a congregarse. En el mundo hay gente que no cree importante el estar guardando el día de reposo y el estar congregándose, pero tú y yo sí. Entonces, el congregarnos es una grande bendición en el día de reposo. Quiero aquí hacer una pequeña acotación para entender, porque fue una pregunta de las que planteamos en un principio, por qué los cristianos guardamos el domingo y no el sábado. Es un tema muy largo y de mucha controversia, pero nada más voy a citar unos 4 o 5 puntos muy rápidos. Fíjate que los grandes acontecimientos de la iglesia fueron en domingo. Hechos capítulo 20 en el versículo 7, por favor. Hechos capítulo 20 en el versículo 7. La escritura dice: el primer día de la semana, no lunes sino domingo, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Fíjate esta cuestión de la congregación. Tú dices, ya lleva 1 hora predicando, híjole. Cuando alguien se alarga más, híjole, ya lleva 1 hora y media. Cuando alguien se alarga un poco más, ya lleva 2 horas predicando. Ya no aguanto más, dicen algunos, ¿no? Y otros no dicen nada, pero se paran y se van. De plano, ¿no? Pero ponte a meditar en este texto. ¿Hasta qué hora predicó Pablo? Era una disertación larguísima, pero no había prisa. ¿O alguien tiene prisa aquí? ¿No? Qué bueno, gracias a Dios. Pero no me voy a alargar mucho, no se espanten. El primer día de la semana estaban reunidos y partían el pan. No solamente esto, el primer mensaje del apóstol Pedro fue en domingo. El primer día de la semana se celebraron los primeros bautizos, que fueron de 3,000 personas. El primer día de la semana se reunían y Jesucristo resucitó también un primer día de la semana. Primera de Corintios 16, capítulo 16, versículo 2, otra verdad también que vamos a leer aquí como principio. Dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. La iglesia, los santos, los convertidos, daban ofrendas para otras iglesias que tenían grande necesidad, y esas ofrendas eran recogidos el primer día de la semana. Sabes, algunos historiadores, quiero citarte de algunos historiadores, pero antes de eso también recordar que el día de Pentecostés, donde el Espíritu Santo se derramó, fue un primer día también de la semana. Hay un documento que no es Biblia, es extrabíblico, se le llama la Didacte o Didache, de acuerdo a la pronunciación. Aproximadamente se escribe 100 años después de Cristo, es de los primeros cristianos que estuvieron aquí, porque muchos dicen, bueno, es que eso del domingo se instauró después del 300 después de Cristo por la Iglesia Católica Apostólica Romana. No es cierto. No solamente en la Biblia menciona que se reunían los domingos y los hechos que te estoy comentando importantes, sino que este tipo de documentos, te voy a leer 2 documentos nada más,
según esta didacte, dice: y en el día del Señor nos congregábamos a partir el pan y dar gracias. Y se refiere al día domingo. En el día del Señor nos congregábamos para partir y dar gracias. Quiero citar a otro hombre llamado Ignacio, que le llama a los magnesios en el 110 después de Cristo. Se dice: no guardando ya el sábado, sino viviendo el domingo, día en que amaneció nuestra vida. Día en que amaneció nuestra vida. ¿A qué se refería? A Jesús. O sea, ¿por qué los cristianos guardamos el domingo, no el día sábado? Muy sencillo: porque ese día Jesucristo amaneció, porque ese día Jesucristo resucitó. Por eso es importante para los cristianos guardar el día domingo. Es un tema muy complicado. Como te vuelvo a repetir, son tomos y tomos de libros, videos, material y discusiones que gente guarda el día sábado. Pareciera que en el tiempo del apóstol Pablo también había esta discusión, pero el apóstol Pablo, ahí a la iglesia en Colosa, escribe este texto en Colosenses capítulo 2, versículo 16, si me gusta acompañar. No tenemos ningún problema que alguien guarde el día de reposo en sábado todavía como lo hacían los judíos. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o qué, o días de reposo. O sea, si alguien guarda en sábado porque él cree que el sábado es el día de reposo, bueno, que lo guarde en sábado. Que lo guarde en sábado. No tenemos ningún problema por eso. Pero sí dice que no juzgue. O sea, así como tú no vas a juzgarlo, pues también que no te juzgue a ti. Tú lo guardas en domingo y tú le das tus razones y tú le explicas esto, tú le das la enseñanza: mira, yo lo guardo en domingo por esto. Y así él lo quiere guardar en sábado, pues adelante. Si él quiere contender, no tenemos por costumbre contender. No contendemos cuestiones necias, cuestiones que no llevan a la mutua edificación, sino solamente a las cuestiones que llevan a una edificación al cuerpo. Quiero terminar con este punto en esta cuestión de las bendiciones. Los más grandes avivamientos en la historia del cristianismo, por Jonathan Edwards, Carlos Finney, por Wesley, por Spurgeon, por cada uno de esos hombres tan importantes, predicaron en día domingo. Y el Espíritu estaba con ellos y el Espíritu está con nosotros, y grandes bendiciones, grandes derramamientos, salvaciones se dieron en día domingo. Entonces el Espíritu ha estado también con la iglesia. No hay ningún problema porque nosotros los cristianos lo guardamos en el día domingo. Ok, quiero terminar la enseñanza con las consecuencias, porque también es importante, si ya vimos las bendiciones del día de reposo, quiero terminar las consecuencias, que es una sola, pero quiero leer un texto en Nehemías, por no guardar el día de reposo. Por si alguien dice: bueno, eso no es importante, bueno, yo creo que eso no va a pasar nada, no aplica nada, no me espanta, no me asusta, no me interesan las bendiciones ahorita a lo mejor, que de hecho ya son grandes, son buenas. Pero sabes, no es cualquier cosa profanar el día de reposo. Nehemías capítulo 13, por favor, en el versículo 15. Nehemías capítulo 13, en el versículo 15. En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino, y también de uvas, de higos, y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercancía, y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije: ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres? Y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad, y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Nehemías estaba indignado, estaba temeroso, estaba abrumado por lo que el pueblo estaba haciendo en ese momento. Y tú tienes que entender bien por qué. El pueblo estaba saliendo de la cautividad, estaba cautivo. Si el pueblo desobedeció a Dios, Dios le dio la espalda al pueblo, Dios le dejó de ayudar, de proveer en ese tiempo en donde estuvieron cautivos, la cautividad.
Y entonces Esdras y Nehemías, hombres celosos, de los cuales Dios les manda a reconstruir el muro, a reconstruir lo que estaba completamente arrasado, que era una cuestión figurativa, una cuestión representativa del estado espiritual de Israel. Israel estaba destruido. Israel se había entregado al pecado. El gran pecado de Israel fue la idolatría. Pero es bien interesante que aquí en la Escritura está hablando del día de reposo. Y mucho de la queja de Dios al pueblo de Israel es que no guardó el día de reposo. ¿Sabes por qué? Porque cuando no hay un tiempo de contemplar a Cristo, cuando no hay un tiempo de meditar en tu vida, cuando no hay un tiempo de dedicarle a Dios con calidad, un solo día, y todos los días son de Dios, pero un solo día para poder entender el curso de una iglesia, el curso de tu vida, el curso de tu familia, viene no solamente la idolatría, sino una serie de pecados detestables ante los ojos de Dios. Entonces Nehemías les estaba diciendo: ¿qué no ven? ¿Qué no ven lo que nos pasó? ¿Qué no entendemos? Que Dios nos abandonó por dejarle a Él, por no guardar el día de reposo, por no guardar un día muy importante, por no guardar el cuarto mandamiento. Parecía que la gente no estaba entendiendo, porque estaba volviendo a caer en el mismo pecado de no guardar el día, de afanarse, de entrar en sus cosas, de entrar en sus negocios, de entrar en su estrés, de entrar en todo lo que no era conveniente pensar en ese día. Y reprendió a los señores, reprendió a todos aquellos. ¿Sabes? Hoy es un día importante. Hoy es un día especial. Porque Dios es especial. Y ha apartado este día para que tú seas bendecido en grande manera. Se requiere también, quiero apuntar para terminar, a los hombres, a los padres de familia, ser varonil. No quiere decir imponer, pero sí ser ejemplo y poder organizar todo para que pueda llevarse un buen día de reposo. Se requiere que la mujer también sea virtuosa, que la mujer organice, que la mujer sea de bendición para la familia, y se requiere que también los hijos participen, sean acomedidos, sean conscientes, para que pueda cumplirse el día de reposo como Dios lo quiere. Es una grande bendición. Te quiero comentar algo, y tú lo estás entendiendo por este texto. El pueblo de Israel fue desechado, pero uno de los pecados que Dios aquí está hablando, el pecado que Dios está hablando, es que no guardaron el día de reposo. Tomaron en poco a Dios, y sabes, ya con una mente embrutecida, con una mente no sabiendo cómo planear, no sabiendo cómo pensar, puede entrar cualquier pecado. Teniendo una alma atormentada, te puedes hundir más en el pecado. No guardando este reposo de romper el ciclo de cansancio, agotamiento y de estrés emocional, estamos acabados. ¿Cuál es el peligro de la congregación el día de hoy? ¿Cuál es mi temor? ¿Cuál es el temor de Dios? El clamor de Dios, que la congregación y la iglesia no esté guardando el día de reposo. No por agradar a los hombres, sino para agradar a Dios, para guardar tu alma, para guardar tu mente. Oh, que Dios levantara a Esdras y Nehemías de aquí entre nosotros. No para señalar y juzgar y acabar a las personas por no guardarlo, sino para reinstruir, y el clamor sea como el de Nehemías en aquel día. ¿No hicieron así nuestros padres? ¿No hicieron así otros que ya no están entre nosotros? Y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad. ¿Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo? Y nosotros añadimos ira a Israel profanando el día de reposo. No es una enseñanza más, es un mandamiento de Cristo, es un mandamiento de Dios. Párate por Dios, joven, adulto, papá, mamá, anciano, quien seas tú el día de hoy. Si es la primera vez que escuchas la palabra, o si eres una persona que ya llevas años de escuchar la palabra. Quiero terminar con este ejemplo. Quiero que proyecten una fotografía.
Corría el año 1924. Y este hombre, llamado Eric Liddell, que tenía principios cristianos, participó en las Olimpiadas de París 1924. Iba a participar en 3 pruebas, al final solamente pudo participar en 2. Pero sabes, este hombre le avisaron que la prueba que iba a participar, una de las clasificatorias del atletismo, se iba a celebrar el día domingo. Ya hablar de estos niveles, ya hablar de unas Olimpiadas, no es cualquier cosa. Creo que es el sueño de cualquier deportista, hablando en nuestro país o en el mundo entero. No es cualquier participación, torneo, no es cualquier cuestión aparte, es lo más importante en el deporte. Pero sabes, él se mantuvo firme en no participar el día domingo en esa clasificación, que era, apuntándolo bien, su mejor prueba. Es decir, donde era mejor, donde tenía más posibilidades de ganar. No participó. Pero no quedó ahí. El pueblo entero, su nación entera, se burló de él. Muy pocos entendieron lo que él estaba haciendo. Y toda la prensa europea fijaba su atención en aquella idea arcaica, en aquella idea risoria, causaba risa, de por qué este hombre no iba a participar en esa competencia. Pero este hombre se mantuvo firme. ¿Tú crees que sus padres no le dijeron, participa? ¿Tú crees que sus amigos no le dijeron, pues qué tiene? ¿Tú crees que no hubo 1000 argumentos tal vez en su religión y en su denominación? Pero este hombre sabía algo. Él guardaba el día de reposo porque amaba a Dios. Y Dios lo honró porque él estaba más preocupado por lo que Dios pensaba de él y no porque los demás pensaran de él. Termino esta historia, creo que ya la conocen algunos de ustedes, si no es muy interesante la biografía de este hombre. Participó en los 200 metros planos y en los 400 metros planos. Ganó bronce en los 200 metros planos. Y en los 400 metros planos, que es una distancia más larga obviamente, nadie daba nada por él, o sea, nadie decía él va a ganar o tiene oportunidad. ¿Y qué crees? Ganó la medalla de oro en los 400 metros planos. ¿Tú por qué crees? Porque Dios honró su fe, porque Dios exaltó su confianza, porque Dios manifestó su poder, porque Él guardó el 4.º mandamiento. La pregunta es, si tú y yo estamos guardando el mandamiento para agradar a los hombres o para agradar a Dios, en el mejor de los casos, o a lo mejor tú no tenías contemplado este mandamiento en tu vida y en tu cristianismo. Te invito a que cerremos nuestros ojos, por favor. Escuchando que el pueblo de Israel se perdió y uno de los mandamientos que no guardó fue guardar el día de reposo, creo que más bien la pregunta que hacíamos, que era muy importante, de aquel que no guardara el 4.º mandamiento, no podía ser salvo o no podía preservar su salvación. Creo que esa respuesta tú ya la tienes. Hay excepciones, claro, una urgencia, comprar medicamentos, normas de higiene y de orden elementales, tender tu cama, bañarte, obviamente. Si tienes 10 familiares en casa, está la pila de platos hasta arriba, lávalos. Pero pues que no sea la mamá, siempre ella es lo que lo hace. Que sean los hijos, el esposo. Hacer misericordia en el bien y en el día de reposo es adecuado y es correcto. ¿Estás trabajando a lo mejor actualmente en domingo? Yo te invito a que busques otro trabajo en
otro día que no tengas que trabajar el domingo. Pero no abandones tu trabajo hasta que tengas un trabajo, porque si no vas a dejar desprovista a tu familia y vas a faltar con la ley del amor, la ley de tu prójimo. Pero párate por Dios. Quitando estas excepciones, párate por Dios, como los hermanos Wright. Párate por Dios, como Eric Liddell. Yo creo que la voz de Dios se escucha como en el Antiguo Testamento aún el día de hoy. El clamor de Nehemías era uno muy sencillo. El pueblo fue destruido por no obedecer a Dios, por no guardar el día de reposo. Este pueblo es un pueblo más pequeño que el pueblo de Israel. Y el temor es que también ese mandamiento no se guarde. Y sabes, no es cuestión de darle gusto a alguien, sino más bien es cuestión de tu alma. No destruyas tu alma, no destruyas tu cuerpo, no destruyas tu ser. Aprende a descansar en Cristo. Aprende a parar y a cesar como Dios nos ha puesto ejemplo. Aprendamos a tomar en serio las palabras de Dios. Hay consecuencias. A lo mejor algunos de los presentes ya están enfermos de gastritis, de estrés. A lo mejor ya están enfermos de otras cuestiones que son referentes a la presión y a la falta de descanso. Y a lo mejor muchos de nosotros no estamos inquiriendo, no estamos profundizando en las bendiciones y en las riquezas del día de reposo. Dios te quiere hacer descansar. No hay nada mejor en la vida que conocer a Cristo. No hay nada mejor en la vida que descansar en Él, que dejar nuestras cargas, nuestras ansiedades, nuestras angustias, nuestras pruebas, nuestras luchas, nuestras dudas, nuestros temores. No hay nada mejor. Sin prisas. No hay prisas el día de hoy, es día del Señor. Así con tus ojos cerrados, medita y habla con Cristo si es que lo has hecho mal. Pide la ayuda para poder guardar el día de reposo como a Él le place. Para ti es mejor y para este pueblo grande y numeroso también. Yo me uno contigo, escuchamos este canto. Vamos a platicar con Jesús, ¿qué te parece? No existe nada mejor que ser amigo de Dios, caminar seguro en la luz, disfrutar de su amor, de la paz de corazón, vivir siempre en comunión y así percibir la grandeza del poder de Jesús, mi buen pastor. No existe nada mejor que ser amigo de Dios, caminar seguro en la luz, disfrutar de su amor, de la paz de corazón, vivir siempre en comunión y así percibir la grandeza del poder
de Jesús, mi buen pastor. Señor Jesús, como pueblo queremos agradarte a ti, Señor. Queremos, Padre, hacer tu voluntad. Ayúdanos a cumplir tu palabra, Señor. Ayúdanos a guardar tus mandamientos, pues quien infringe uno de estos mandamientos peca contra ti, Señor. Ayúdanos a deleitarnos en tu presencia en esta tarde. Ayúdanos, Padre, a descargar completamente todo, Señor, lo que no te agrada, todo lo que sobra, dejarlo completamente en ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a disfrutar este día como el día especial que tú apartaste, Señor. No es una carga, Padre, no es algo fastidioso, no es algo impuesto. Es una delicia, Jesús, estar en tu presencia. Es una delicia, Padre, saber que un día como hoy tú resucitaste, que un día como hoy se hicieron grandes cosas en tu nombre. Es, Padre, tiempo de nosotros, es tiempo de esta generación de honrar tu nombre, Señor. Ayúdanos a contemplarte, Jesús. Ayúdanos, Padre, a valorar tu presencia. Ayúdanos a pararnos por ti, Señor Jesús. Ayúdanos a deleitarnos. Deleítate, hermano, deleítate, amiga. Deleítate en Jesús. Él está aquí con nosotros. No existe nada mejor que ser amigo de Dios, caminar seguro en la luz, disfrutar de su amor, de la paz de corazón, vivir siempre en comunión y así percibir la grandeza del poder de Jesús, mi buen pastor, de Jesús, mi buen pastor. ¿Sabes? Jesús es el buen pastor. Y si nos recuerda este mandamiento, es porque Él nos ama, porque quiere que disfrutemos de estas grandes bendiciones. ¿No sientes que tu alma es fortalecida? ¿Sientes que tu espíritu se regocija en la presencia de Dios? No es algo místico, no es algo mágico. Es el Espíritu de Dios que está con nosotros. Gracias, Cristo, porque has sido bueno con cada uno de nosotros. Dile con tus palabras: ha sido precioso para mí, ha sido especial para mí, Señor. Sin ti no sé qué hubiese pasado en mi vida, Señor. Gracias por estar aquí, gracias por la oportunidad de buscarte, gracias por la oportunidad de conocerte, Señor. No importa, Padre, que la fuerza física decaiga, nuestro reposo completo está en ti, Señor. Y es una figura del reposo eterno que será allá en el cielo, Señor. Gracias por tu cuidado, Jesús. Gracias por tu amor. Un Dios muy, muy grande, maravilloso es Él, siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso
Maravilloso es Él. Le invito a que nos pongamos de pie. Le demos gracias a Jesús por este día. Tenemos un Dios muy, muy grande. Grande eres Dios. Maravilloso es Él. Maravilloso eres Jesús. Siempre amoroso, siempre victorioso. Maravilloso es Él. Él nunca, nunca nos deja. Siempre con nosotros está. Él nos levanta cuando caemos y su mano nos sostendrá. Tenemos un Dios grande, Señor. Maravilloso. Muy grande eres Dios. Maravilloso es Él. Siempre amoroso, siempre victorioso. Maravilloso es Él. Tenemos un Dios muy grande eres Dios. Maravilloso es Él. Siempre amoroso, siempre victorioso. Maravilloso es Él. Él nunca, nunca nos deja. Siempre con nosotros está. Él nos levanta cuando caemos y su mano nos sostendrá. Gracias por tu ayuda, Señor Jesús. Tenemos un Dios muy, muy grande. Gracias porque nos has sostenido hasta el día de hoy. Maravilloso es Él. No nos falta nada, Siempre gracias a ti, amoroso, Señor. siempre victorioso. Tú Maravilloso proveerás, Señor. es Él. Tú nos darás descanso, Tenemos Jesús. un Dios muy, muy grande. Gracias, Dios. Maravilloso es Él. Siempre amoroso, siempre victorioso. Maravilloso es Él. Oh, ven, ven y deleítate en el Señor. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Oh, ven, ven y deleítate en el Señor. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía solo en Él. Confía en Jesús. Y Él te dará. Confía en Cristo Jesús. Espera solo en Él. Él te sostendrá. Y Él hará. Oh, ven, ven y deleítate en el Señor. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Oh, ven, ven y deleítate en el Señor. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía solo en Él. Confía en Jesús. Y Él te dará. Él es bueno. Espera solo en Padre Él. bueno, gracias, Señor. Y Él hará. Gracias por tus muchas bendiciones, Dios. Oh, ven, ven y deleítate. Gracias por nuestras en el familias, Señor. Gracias por la salud. Te concederá. Gracias por las todo lo bueno que has peticiones de sido tu con nosotros, Señor. corazón. Gracias por la iglesia, Oh, Señor. ven, ven y Gracias por tu deleítate congregación, Señor. en el Señor. Gracias, Padre, porque te Y Él conocemos, te Señor. concederá Gracias porque nos las has traído a este peticiones de lugar, tu Señor. corazón. Gracias porque nos has apartado, Señor. Aleluya, gloria, Gloria aleluya. sea a ti, Señor. Aleluya, Gloria gloria, sea a ti, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Cantad alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Servid a Él con alegría, A ti, Señor. venid a Él con regocijo. Entrad por puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza.
alabad, bendecid su nombre, alabad, bendecid su nombre. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros mismos. Pueblo suyo, suyo somos, y ovejas de su prado. Aleluya, Alábale. gloria, aleluya. Exalta su nombre. Aleluya, gloria, Reconoce aleluya. que Él es Dios. Aleluya, gloria, Ámalo aleluya. con todo tu corazón. Aleluya, gloria, aleluya. Dale toda tu confianza a Él. Aleluya, gloria, aleluya. Gloria sea a ti, Señor. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros mismos. Pueblo suyo, suyo somos, que tú nos rescataste, y ovejas de su prado. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya, gloria, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya a ti. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Oh, ven, ven y deleítate del Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Porque es fiel. Oh, ven, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía solo en Él y Él te dará. Espera solo en Él y Él hará. Porque Él es fiel. Oh, ven, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Oh, ven, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón, las peticiones de tu corazón, las peticiones de tu corazón. Gracias, Jesús. Gracias porque eres bueno, Señor. Gracias porque tienes cuidado de cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Jesús. Bendito seas, Jesús. Eres nuestro deleite, Señor. Gracias, Padre. Porque tienes buen propósito. Es nuestra Gracias confianza, por ti, Señor. Señor. Nos deleitamos en tu presencia, Gracias Señor. por ser nuestro Dios. Tú eres Señor. nuestra roca fuerte, Señor. Tú eres nuestro descanso, Gloria a Jesús. ti, Jesús. Eres bendito por la eternidad, Gloria a Señor. ti, Señor. Gloria sea a ti, Jesús. Gloria sea a ti, Señor. Gracias, Padre, Gracias, Jesús. por atraernos, Señor. Gracias por acercarnos a ti, Jesús. Gracias por fijarte en nosotros. Gracias, Señor. Gracias por poner tu mirada en nuestra vida, Señor. Gracias porque nos permites deleitarnos en tu presencia, Señor. Aún a pesar de este mundo pecador, de este mundo con afanes, Señor, nos permites, Padre, vivir un pedazo de cielo porque tú estás con nosotros, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Solamente te pedimos, Padre, para terminar, que nos ayudes, Jesús. Somos torpes y no podemos, no sabemos, Señor. Pero, Padre, enséñanos, por favor, Jesús. Por amor a tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu presencia, Jesús. Alabado sea tu nombre, Señor.
Gracias, Jesús. Amén. Yo le quiero invitar, así como está de pie, para terminar, sin afanes, sin presiones. Denle un saludo al que está a su lado, al que está a su otro lado. Es el día del Señor. Y le esperamos el próximo domingo a la misma hora. Dios le bendiga.